Vladimir Putin se tomó tiempo hoy para tener una conversación real, no solo responder preguntas, sino ofrecer una descripción muy detallada del frente tal como él lo ve en la guerra de Ucrania. En los últimos días ha habido muchas noticias de que Zelensky ofreció unos nuevos términos que quiere limitar los combates solo a las 4 oblasts que forman parte de lo que los rusos dijeron hace un par de años que querían, en vez de creo que ahora hay como 7 u 8 donde hay combates, y establecer una especie de semialto el fuego. El presidente Putin, antes que nada, rechazó eso, pero luego entró en detalles sobre cómo ve cada una de las áreas del campo de batalla, especialmente las clave. La pregunta es, ¿está él simplemente dándole una buena cara a las cosas o realmente les va tan bien a los rusos en el frente como parece creer? No hay literalmente nadie mejor al que podamos pedir que aclare esto. El coronel Douglas McGregor, analista de defensa y política exterior, además ex asesor del secretario de Defensa y veterano de combate muy condecorado. Doug, bienvenido de nuevo al programa, encantado de estar aquí. Bueno, vaya, entremos directamente en el primero, porque Putin va a abordarlo. En realidad habló de varias cosas, pero hay 3 áreas principales. Una en Sumy, al norte, otra en Kupiansk, al noreste, y luego el centro, la mayor parte del frente oriental, en la aglomeración Slaviansk-Kramatorsk, donde hay ciudades fortificadas. Vamos a repasar cada una de ellas. Esto es lo que dijo en primer lugar sobre la zona de Sumy al norte. Empecemos por el norte, concretamente por el agrupamiento norte. Permítanme recordarles que el objetivo de las tropas rusas en las direcciones de Sumy y Vovchansk es crear una zona de seguridad a lo largo de nuestras fronteras. Esta tarea se planteó tras la invasión de la región de Kursk por las Fuerzas Armadas de Ucrania y los ataques continuos a nuestras zonas fronterizas. El régimen ucraniano pagará por sus crímenes en suelo de Kursk con la pérdida del territorio que necesitamos para crear una zona de seguridad en las áreas fronterizas. Una pequeña ciudad, en mi opinión, más de 30.000 edificios, quedan unos 10,5 kilómetros hasta la ciudad de Sumy. Esto suena tanto punitivo como táctico. Quiere una zona de seguridad, porque parece un castigo por lo ocurrido en la región de Kursk durante un periodo de 7 u 8 meses, que empezó, creo, en 2024 o 2025. ¿Qué tan importante es eso para la conducción de la guerra en general, para Rusia? En realidad, yo diría que es más estratégico. Creo que ha empezado a calar en el presidente Putin la idea de que el territorio debe ser suficiente, que no puede existir amenaza alguna al suelo ruso, así que tiene que presionar más hacia el oeste y hacia Kiev. Y, efectivamente, eso es lo que está haciendo en Sumy. No se trata de, bueno, vamos a castigarlos quitándoles territorio. No, vamos a garantizar nuestra seguridad manteniendo ese territorio y evitando que lo utilicen a su antojo. Si recuerdan ese incidente en particular, la zona donde atacaron los ucranianos estaba realmente desprovista de población. Había, ya saben, extensas zonas de bosques y matorrales, muy pocos pueblos y casi ninguna fuerza militar. Así que fue una gran elección si lo que querías era hacer ruido, que es lo que los ucranianos han venido haciendo en los últimos 3 años, intentar crear la ilusión de que de alguna manera están ganando algo. Realmente no había mucho que ganar y gastaron mucha mano de obra y capacidades para nada. Pero los rusos aprendieron la lección. Si vamos a salir de esta guerra con lo que peleamos desde el principio, vamos a tener que asegurarlo. Y eso significa que lo aseguraremos con más territorio del que se había previsto originalmente. Gary, si puedes sacar ese mapa de la zona de Sumy, ven Sumy más o menos en el centro, en la zona dorada, en la esquina inferior izquierda. Pero miren todo lo rojo. Eso es lo que Rusia ha tomado. Inicialmente tomaron gran parte de eso en poco tiempo. Después de expulsar al bando ucraniano de la Oblast de Kursk en Rusia, entonces empezaron a avanzar. Pero luego como que se detuvieron, no sé si se atrincheraron, pero no avanzó mucho. Ahora parece que vuelven a presionar. ¿Es porque antes Rusia no podía avanzar más o fue una decisión y ahora van a intentar empujar más? Bueno, creo que hablamos de mover grandes cantidades de fuerzas por un área muy extensa. Es algo así como un frente que se extiende desde Ohio hasta la costa atlántica. Y hay que decidir dónde concentrar y cuánta fuerza aplicar en cada zona. Al mismo tiempo, quieres rotar fuerzas, mantenerlas frescas y bien equipadas.
reemplazar pérdidas y reincorporar al servicio a los heridos. Dan, en esto estamos ante una guerra de gran magnitud, en una escala que no veíamos desde 1945. Puede que no sea tan grande como la guerra nazi-soviética, pero tienes muchos de los mismos problemas, que al final se reducen a la distancia, la infraestructura, el apoyo logístico, la vigilancia y la seguridad. Todas esas cosas influyen en esto. Así que, como dije antes, no interpretaría esto como punitivo. Lo veo como una medida estratégicamente necesaria. Y esto no es el final ni por asomo, como creo que veremos al repasar el resto. Entonces la primera pregunta real, ¿puede el bando ucraniano evitar que Rusia avance y tome Sumy, que dijo que está, creo, a unos 10 o 12 kilómetros más? No, por supuesto que no. Verás a la gente decir esas tonterías. Bueno, deberíamos hablar un poco más de esto después. Pero cuando ves ese coro de voces globalistas, académicas, políticas, militares, los que sean en Occidente, que empiezan con el disparate de Ucrania está ganando y ahora es la gran oportunidad para devolverle el golpe a Rusia. La verdad es que la situación es bastante desesperada. Y la razón por la que les ponen a decir estas tonterías es para intentar convencer a Donald Trump de que envíe $90,000 millones a Ucrania. La verdadera tragedia es que creo que Trump se deja engañar más fácilmente por los europeos y por estas tonterías de que debería hacerlo. Esto se acabó. Lo único que lo mantiene es como darle pequeñas cantidades de gasolina para que el motor siga en marcha. Y no va a seguir al ralentí mucho más. Esa es, en esencia, la verdad. En el mundo académico hay mucha gente, como Slotkin, Ferguson y otros, están encantados de decir, oh, los ucranianos están ganando, o traigan de vuelta a David Petraeus, ahora el recién nombrado experto en drones y sistemas no tripulados y en cómo funcionan, autoproclamado diría, bueno, lo que sea. Y por supuesto, todos estos están en lo mismo. Todos se han beneficiado económicamente de esto durante años. Eso es todo. Y, para ser franco, están mintiendo. Entonces, ¿cómo explicas a gente como, digamos, el general Ben Hodges? Me mandaste un video el otro día. Ojalá hubiera pensado en recortarlo y ponerlo aquí. Pero él va con todo, diciendo, hemos cambiado el curso de la guerra. Dice que ha habido un punto de inflexión y que ahora las cosas van a favor de Ucrania y que van a recuperar Crimea. ¿A qué lo atribuyes? La Confederación marcha sobre Gettysburg y pronto llegará a Filadelfia. Eso, más o menos, es todo. Me parece un disparate ridículo. Este es el problema al que se enfrenta Putin. Es un problema enorme, y creo que por fin está empezando a asumirlo. Debería haberlo hecho mucho, mucho antes. Y, bueno, creo que la cúpula rusa, esto es un problema serio. Si le dices la verdad a la gente y dices, mira, no hay ningún movimiento masivo de ucranianos hacia ninguna parte, no están recuperando nada, están sufriendo pérdidas terribles, el país está en sus últimas, está al borde del colapso y los rusos están avanzando. Entonces preguntan, ¿por qué no han marchado hacia el oeste a toda velocidad? Pues el presidente de Rusia realmente no quiere conquistar ese territorio, no quiere administrarlo, solo le interesan las zonas históricamente rusas y pobladas por rusos. Pues yo no me lo creo. Quiero decir, si tuviera la capacidad de hacerlo, ya lo habría hecho. Y como no lo ha hecho, no tiene la capacidad. Piénsalo. Ese es realmente el argumento. Es como mucha gente en la cresta gritando a los que están en el valle. Ustedes ahí abajo no tienen agallas. Si tienes algo de coraje, sube y ven a por nosotros. Y en algún momento la gente del valle dice, ya basta de estos idiotas, vamos a subir y enfrentarlos. Pero eso todavía no ha ocurrido. Al menos creemos que no. Así que ese es básicamente el argumento de Hodges, ese es el argumento de Petraeus. Ya sabes, es el argumento de Lindsey Graham. Si hubieran podido hacerlo, lo habrían hecho, si no lo han hecho, no pueden, pues eso no es. ¿Y por qué no es cierto eso? Porque eso lo oigo mucho en Washington, Distrito de Columbia, incluso entre gente que por lo demás tiene una visión bastante equilibrada. Dicen exactamente lo mismo que hace un año dijiste, hablando de algo que yo dije, que el ejército ucraniano podría colapsar por fin, y sin embargo nunca lo hizo y Rusia nunca avanzó allí, ergo no pueden. ¿Por qué dices que eso no es correcto? Permíteme usar otra analogía.
En 1943, la gente decía que los soviéticos habían llegado tan lejos como podían que no podían avanzar más. De hecho, la cúpula y las Fuerzas Armadas alemanas insistían en que carecían del apoyo logístico y de la movilidad necesarios y que los distintos ataques se agotarían en ese vasto territorio para que entonces ellos pudieran atacar y recuperar el control. Pero se olvidaron de señalar una cosa, y esa fue el programa estadounidense de préstamo y arrendamiento. Estados Unidos había suministrado miles de millones mediante ese programa en enormes cantidades, todo tipo de metales, locomotoras, pero lo más importante fueron cientos de miles de camiones y jeeps, entre otras cosas. De hecho, cuando los alemanes llegaron a Stalingrado en 1942, se quedaron atónitos al ver todo ese material militar estadounidense con el que los rusos se habían adentrado en Stalingrado. Los soviéticos editaron cuidadosamente todo el metraje para que no se mostrara equipo estadounidense al público dentro de la Unión Soviética. Pero la verdad es que fue muy importante. A los alemanes les costó tiempo aceptar la realidad. Y creo que Putin ha cometido un error terrible. Seamos muy claros. Se ha contenido demasiado con la esperanza de un acuerdo negociado. Tiene que darse cuenta de que no habrá un acuerdo negociado. Eso significa que necesita avanzar. Y cada vez que lees los periódicos rusos, los medios rusos o escuchas a los expertos militares rusos, todos dicen lo mismo. Tenemos todas las fuerzas que necesitamos. Tenemos todo el equipo que necesitamos. Tenemos toda la munición que necesitamos. Podemos hacerlo. Hagámoslo. Acabemos con esto. El presidente Putin aún no ha decidido hacerlo y sigue al mando. Y hasta que lo haga, verás avances incrementales, pero nada espectacular. Y desafortunadamente, es una ruptura y un avance espectacular lo que haría despertar a la gente en Occidente. Sí, y vamos a llegar a esa parte después, porque hay dos zonas a lo largo de la línea de contacto de las que habla que son realmente importantes para controlar lo que venga después en Ucrania. ¿Qué piensas de esta teoría que he visto en algunos canales prorrusos, según la cual Putin ha sabido esto desde el principio y sabía lo que debía ocurrir, pero como teme que eso pudiera acabar provocando una guerra entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Rusia, que querían esperar y acumular durante un año y medio más o menos enormes reservas de todo tipo, misiles, armamento, artillería, misiles de defensa aérea, todo tipo de cosas y obviamente drones, para que cuando hicieran ese gran empujón de repente la Organización del Tratado del Atlántico Norte quedara agotada por tener menos material? Eso es por lo que habría estado jugando. Obviamente no puedo probar nada de eso, pero es una de las teorías que circulan. ¿Qué opinas? No creo que eso siempre ha sido así con él, siempre le ha preocupado eso. Hablando con personas que han regresado recientemente de Rusia, todas coinciden en que allí la gente está convencida de una guerra inevitable con Europa. Y eso, por supuesto, se basa en las declaraciones vacías de los bufones que actualmente gobiernan Europa Occidental. El ruso promedio no comprende que la Organización del Tratado del Atlántico Norte es una fachada vacía. El ruso promedio desconoce que nadie en su sano juicio en Alemania, Francia o Inglaterra está interesado bajo ninguna circunstancia en marchar hacia el este a pelear contra los rusos en Ucrania. Es absurdo lo que oyen. Tienden a creérselo. Es similar a lo que acabábamos de discutir sobre la gente en Occidente, pues si tienes todo ese poder militar y puedes aplastar a tu oponente, ¿por qué no lo haces? El reverso de la moneda son todos esos europeos que no tienen de qué hablar. ¿Has oído alguna vez lo de eres tejano o la vieja expresión gran sombrero, sin ganado? Pues eso es lo que pasa en Europa Occidental. Mucho adorno y poca sustancia. Pero los rusos cometen el error de decir, tenemos que ser cautelosos y cuidadosos. Ahora creo que eso está menguando. Es decir, creo que eso está perdiendo vigencia en Rusia. Si no por otra razón, porque hay mucho enfado por esos ataques que han logrado penetrar las defensas aéreas y antimisiles rusas. Así que creo que hay mucho enfado. Ahora hay mucha presión que antes no existía. Sin embargo, no lo sé. Me gustaría tener en mis manos las notas de la última reunión del Estado Mayor en Moscú, saber qué dijeron en la Stavka. No sé de qué están hablando. Pero mi impresión, según algunas fuentes que tengo, es que el alto mando de las Fuerzas Armadas rusas está muy frustrado. Están muy ansiosos por lanzar ofensivas mayores y aplastar esto de una vez por todas. Bueno, eso aparece en muchas de sus revistas militares que se han podido traducir en línea con el traductor de Google. Veremos qué pasa allí.
Pasemos a la siguiente zona, porque en la esquina noreste, en Kupiansk, también ha sido un tema importante. Hace aproximadamente un año los rusos casi capturaron la ciudad, y luego una serie de contraataques hizo retroceder a las fuerzas rusas. Y en ese momento, cada vez que ocurre algo así, el Occidente y Zelensky concretamente dicen, los tenemos a los rusos en retirada. Pero luego, después de que los titulares se desvanecen, dejan de vigilar y entonces Rusia vuelve a avanzar. Putin se refirió a eso y dijo que van a hacer a continuación el agrupamiento occidental. Tiene una amplia zona de responsabilidad. Me referiré a la ciudad de Kupiansk, en cuya retaguardia los representantes del régimen de Kiev suelen hacer sesiones fotográficas. Nuestras tropas están a una distancia de entre 2,5 y 5 kilómetros del borde occidental de la ciudad. El enemigo ya ha realizado varios contraataques. No han tenido éxito. El asentamiento Rubtsin. La siguiente dirección. La dirección de Rubtsov. En la margen izquierda del río Starioskol. De hecho, hemos prácticamente cercado a un agrupamiento enemigo mixto de alrededor de 5.000 personas. Está acorralado contra el río. El primer ejército de tanques de las Fuerzas Armadas rusas avanza y presiona al enemigo desde el norte. La tercera división de fusileros motorizados presiona desde el este y la división 144 desde el sur. Y hasta el cerco completo, todo allí está bajo control de fuego. Hasta el cerco final, faltan unos 2 kilómetros. Gary, si pones ese mapa de Kupiansk se ve lo que describe. Movimiento del lado ruso por el norte y por el este, y la mayor parte de Kupiansk ya está en la zona roja. Y luego, en el sur, donde hay movimiento hacia algunas nuevas zonas grises. Pero no ha sido muy distinto de eso, al menos en los últimos meses. ¿Es esta otra zona donde esperas ver movimiento real durante el resto del verano? Pues señaló que las áreas al oeste de Kupiansk, si miras el mapa y ves esa forma que parece Sudamérica, están bajo control de fuego. Y esto tiene que ver con la táctica militar rusa. A él le interesa, siempre le ha interesado y le sigue interesando minimizar las pérdidas y bajas rusas. Las exageramos fuera de toda proporción con la realidad. No son tan altas, pero lo que quiere es someter un área al control de fuego. Eso significa que cualquier cosa que se mueva será objetivo de fuego inmediato, y un poder de fuego preciso y devastador la destruirá o la neutralizará. Eso es en preparación para el avance a través de ese terreno. Así que creo que sí, habla de que tenemos todo lo necesario allí bajo control. Acumularemos fuerzas y, en el momento oportuno, avanzaremos. Bueno, eso es Putin, ¿no? Y ese enfoque tan deliberado y metódico es algo que se ha cultivado dentro de las Fuerzas Armadas rusas. Tienes que recordar, si vuelves atrás, al principio de todo esto los rusos fueron criticados por observadores por no estar lo suficientemente organizados ni coordinados, por sufrir pérdidas que no deberían haber tenido y cosas así. Esos días han terminado y él no va a malgastar mano de obra ni recursos innecesariamente. Ahora bien, ¿tiene todavía en mente la amenaza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Dan, seguro que probablemente sí, aunque yo no veo ninguna evidencia de ello en la realidad. Habiendo dicho eso, él estaba hablando de los ríos Auskil y Starry han registrado informes de muchos mercenarios, es decir, no ucranianos con uniforme ucraniano operando en esas zonas. Vi un informe reciente que decía que podría haber hasta 50.000 o más no ucranianos con uniforme combatiendo dentro del ejército ucraniano en tierra. Y esto no es sorprendente. A los ucranianos les escasean los efectivos. Es más fácil que el Servicio Secreto de Inteligencia y la Agencia Central de Inteligencia paguen a extranjeros para que vengan a pelear por Ucrania. Eso es lo que ha ocurrido. Así que creo que eso tampoco pasa desapercibido para los rusos. Y lo dejaron muy claro. Si vas con uniforme ucraniano y eres mercenario, te tratarán como la peor forma de vida en el planeta, lo que probablemente significa que te ejecutarán. Y tengo que preguntar sobre eso, Doug. ¿Por qué demonios alguien no importa cuánto dinero se metería en esto? Nadie puede ignorar lo altas que son las bajas ucranianas y lo que son las líneas del frente, auténticas trituradoras humanas. ¿De dónde sacas esos 50.000 si ese es el número o cualquier cantidad de miles dispuestos a arriesgarse por dinero cuando hay pocas probabilidades de que lo disfruten? Bueno, Dan, no tengo la respuesta
porque yo no soy alguien así ni estoy en esa posición, así que no tengo una respuesta sencilla. El punto es que siguen encontrando gente que lo hará. Y si pones suficiente dinero delante de alguien y arreglas que ese dinero se envíe a algún sitio, potencialmente a la familia o a alguna cuenta bancaria numerada, eso puede ser suficiente. No lo sé. Bueno, yo tampoco soy uno de ellos. Es un misterio. Vale, pasemos a algo más grande, porque la zona más importante no es solo Sumy ni Kupiansk, por importantes que sean. Aunque Sumy es bastante relevante por su ubicación y estaría más cerca de Kiev, lo que pondría más presión. Pero en realidad, el ancla de todo el frente oriental está en la aglomeración Slaviansk-Kramatorsk, y Putin le prestó mucha atención a esa zona. El tercer ejército del agrupamiento sur avanza hacia la ciudad de Slaviansk a buen ritmo. Entró en el asentamiento de Nikolaevka. Quedan unos 8 o 9 kilómetros hasta Slaviansk. La ofensiva progresa con éxito en 15 sectores. Cada día nuestras tropas avanzan en esa dirección. Ahora, Gary, ¿qué opinas? Si puedes poner también ese mapa, el de Slaviansk-Kramatorsk. ¿Qué opinas del hecho de que Putin está repasando y dando todos estos detalles? Y por cierto, no sé si lo notaste, pero no está leyendo apuntes ni nada parecido. Es todo extemporáneo y tiene un montón de detalles. Incluye qué unidades están dónde, en qué pueblos. A mí me pareció bastante impresionante que tenga ese nivel de conocimiento. Y que salga ahora, que yo sepa quizá lo haya hecho antes, pero nunca lo había visto detallar sección por sección del frente y centrarse precisamente en Slaviansk-Kramatorsk. Primero, ¿puedes decirnos por qué es tan importante esta zona? Bueno, estas 3 ciudades que están en esa zona sombreada en amarillo son las llamadas ciudades fortaleza de Ucrania. Esta es, en teoría, la última línea de defensa seria del Estado ucraniano contra los rusos. Llevan trabajando en fortificar esta zona desde hace 14, 15 o 16 años. Ahora, otra cosa a la que quiero llamar la atención. Miren la esquina inferior derecha y verán ese lugar famoso llamado Bakhmut, y algunos de sus espectadores recordarán lo terriblemente sangrienta que fue esa batalla. Y fue un punto de inflexión importante, porque una vez que los rusos la tomaron, a costa de mucho, abrieron el camino hacia donde están ahora. Este es el último gran obstáculo. Según el Estado Mayor General ruso, una vez que caigan estas ciudades fortaleza, realmente no quedará infraestructura logística al norte, sur, este ni oeste. Nada va a sobrevivir en el lado ucraniano. Es decir, esto es, ¿cómo decirlo? No quiero decir exactamente centro de gravedad. Es muy clausewitziano, pero es más que eso. Es más que un centro de gravedad. Es una herida abierta grave. No va a ocurrir de inmediato, pero me cuesta imaginar el poder de fuego que se va a verter allí para aniquilarlo por completo antes de que las fuerzas rusas entren. ¿Y qué crees que supondría psicológicamente? Sobre todo, como señalas, esto viene de la guerra de 2014, cuando empezaron muchas de estas fortificaciones, y durante los periodos de Minsk, esto se convirtió en ciudades fortaleza. Si el bando ucraniano las perdiera, ¿qué impacto tendría eso en el resto del ejército ucraniano? Bueno, el ejército ucraniano ya está en bastante mal estado. Estoy seguro de que hundiría la moral y habría una huida masiva hacia el oeste. No conozco otras líneas defensivas que puedan ofrecer mucha resistencia, así que habrá que esperar y ver. Quiero decir, lo duro de este campo de batalla es que, una vez que te han identificado y te han marcado como objetivo, tienes una opción. O mueres donde estás, o te levantas, intentas huir y mueres. En otras palabras, es una situación terrible. No hay escapatoria. Y eso es lo que quieres si eres quien ataca. Y esa es la posición en la que se encuentran ahora los rusos. Así que la gente en esas ciudades fortaleza lo tiene perdido. Sus vidas se acabarán muy pronto. Ahora bien, dicho eso, viene la pregunta importante. ¿Cuál es el impacto más amplio? En 1917, hacia el final, cuando cambió el gobierno, sacaron a Kerensky y entraron los bolcheviques. Los bolcheviques decidieron entonces negociar con el Estado Mayor Imperial alemán. Así que el Estado Mayor alemán se reunió con ellos en un pueblo llamado Brest-Litovsk.
en lo que antes era el este de Polonia o el extremo oeste de Rusia. En fin, fue en Brest-Litovsk, y los bolcheviques intentaron ganar tiempo. Vamos, que no iban en serio. Entonces, un general Hoffmann, que estaba al mando, llamó a Ludendorff, que era el jefe del Estado Mayor, y le dijo: «Ya sabes, estos criminales con los que hablamos, que eso eran asesinos, bolcheviques y demás, nos están haciendo perder el tiempo y tenemos que terminar con esto». Y Ludendorff respondió: «Está bien». Y entonces envió 400.000 soldados hacia Moscú. De pronto, Lenin envió a Trotsky a Brest-Litovsk. Le dijo que firmara lo que los alemanes le pusieran delante y que acabara la guerra porque sabía que no sobreviviría ni la revolución bolchevique si los alemanes avanzaban hacia Moscú. Creo que eso es algo de lo que Putin debería aprender. Debe entender el valor de lo que hicieron los alemanes en enero de 1918. Porque recuerden, esos 400.000 soldados terminaron siendo desplazados hacia el oeste. Al final, no lograron inclinar la balanza a favor de Alemania por nuestra intervención. Entramos tarde en la guerra. Entramos en 1918. El resto es historia. Pero debe entender el valor de ponerse serio y decir: basta ya. Avancen sobre Kiev, vayan a Kiev y acaben con esto. Ahora, si prefiere ir a Odessa, está bien. Kharkov no tiene importancia. Pueden mantenerlo bajo observación, pero tienen que ir a la yugular. Deben demostrar que pueden hacerlo. Ese es, de hecho, el mensaje que debería recibir de todos en Occidente, que esencialmente dicen: mira, no eres fuerte. Mira, no puedes hacer nada. Estás fracasando. Todo lo que tenemos que hacer es seguir suministrando a estos matones ucranianos lo que quieran. Nunca vendrás. Bueno, él tiene que cambiar esa percepción. Tiene que hacer ahora lo que hicieron los alemanes en enero de 1918. Si lo hace, ganará. Si no, esto se prolongará. Puede que parte de ese mensaje esté calando, al menos en el bando ucraniano, porque han salido informes filtrados principalmente por el propio presidente Putin de que Zelensky ha ofrecido un par de nuevas oportunidades. Él dice: oye, ¿qué te parece esto? ¿Y si simplemente seguimos con la guerra y dejamos esas 4 regiones que dices que vas a anexionar y todo eso? Pero entonces dejaremos de dispararles a larga distancia, ustedes dejarán de dispararnos a larga distancia y dejaremos de luchar en Sumy y Kharkov y en las zonas de depósitos y patrullaje, todo eso. Así que nos limitaremos a esas 4. ¿Qué dices? Y por supuesto los rusos se burlaron de eso, igual que cuando se propuso el alto el fuego incondicional hace unos 2 años. Dijeron: no vamos a hacer eso. Y luego Dmitry Peskov, en una entrevista esta mañana, abordó el asunto más amplio de en qué punto están los rusos en las negociaciones. Nuestra posición no ha cambiado. Eso lo expuso hace 2 años nuestro jefe de Estado en un discurso en el Ministerio de Asuntos Exteriores ante sus altos cargos. Es bien conocido por el régimen de Kiev y por los negociadores de los Estados Unidos. Es completamente coherente. Esos son los términos, Doug, de los que tú y yo hemos venido hablando desde junio de 2024, las líneas de junio de 2024 que nunca cambiaron, las 4 oblas: desmilitarización, desnazificación y las protecciones rusas para su población allí, etc. Y dicen que no ha cambiado, así que si conseguimos todo eso que pedimos y ustedes se retiran de todas esas zonas, está bien. Entonces, si los rusos no han cambiado en todo ese tiempo, ¿no te dice eso que están un poco más confiados sobre lo que podría venir después? No puedo decirlo, eso espero, pero creo que, en el fondo, para los rusos este gobierno en Kiev, que no es legítimo ni elegido popularmente, es más opresivo que el de Stalin, más cruel y más destructivo. Este gobierno en Kiev no va a cooperar ni acomodar nada de lo que los rusos quieran, a menos que crea que podría dejar de existir. Y vuelvo a mi ejemplo de Lenin. ¿Por qué Lenin echó la cautela al viento? Dijo que firmaran lo que quisieran y entregó efectivamente 1/3 de la Rusia europea a los alemanes y a los austriacos. Pues, muy claro, o hacía eso, o los alemanes iban a venir y lo iban a exterminar. Es una tragedia para el mundo que no lo hiciera, una tragedia para Rusia que no lo hiciera. Pero lo esencial es que esa es la lección que Putin tiene que extraer de la historia. Ellos no se sienten amenazados. Quiero decir, a ellos ¿qué más les da cuántos de sus compatriotas mueran?
¿Qué más les da cuántas personas pueda detener, reclutar y pagar la Agencia Central de Inteligencia y el Servicio Secreto de Inteligencia del Reino Unido? ¿Qué más les da la tragedia de la trata de personas en Ucrania? ¿Qué les importa a Zelensky y a sus amigos cuánta gente salga del país y acabe aceptando la realidad? Estás lidiando con todas las peores cosas que te puedas imaginar en Kiev, así que esperar que tomen en serio algo que digas, salvo que firmen, se rindan o los aplastemos, es una tontería, simplemente una tontería, y espero que el presidente Putin lo considere. Tiene que entender que en 1918 los alemanes tenían razón y obtuvieron lo que querían como acuerdo. Eso es lo que él necesita hacer. Lo mismo, no vas a lograrlo quedándote sentado y diciéndole a todo el mundo, bueno, tenemos todo lo que necesitamos, estamos listos para empezar, pero nos preocupa una posible guerra con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No queremos arriesgarnos a eso, pues, si no quieres una guerra con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿qué tal demostrar que cualquiera que vaya a la guerra contra Rusia está loco? La mejor forma de hacerlo es marchar hacia el oeste. Es irónico, Doug. No es que yo apoye a Rusia, pero las vacilaciones que hemos tenido y permitir que esto se prolongue tanto solo ha aumentado enormemente la cifra de muertos entre los ucranianos y está destruyendo el país. Y por su bien, esa es una de las razones por las que deseo que esto termine, por cualquier medio cuanto antes. Bueno, si fuera posible resucitar a Ulysses S. Grant y ponerlo con uniforme ruso, le recomendaría a Putin que lo considerara, porque esa sería la respuesta de Grant. Ya sabes, rendición incondicional. Paren las tonterías o los aplastaremos. Así ganamos la guerra civil. La gente no se da cuenta, pero el último año de la guerra civil fue terrible. Muy, muy brutal. Tenía que ser así. Y no fue porque Grant quisiera que fuera así. No odiaba especialmente a los sureños. Y era propietario de esclavos. Nadie sabe estas cosas, pero sabía que la guerra tenía que terminar. ¿Sabes? Eso fue lo que entendió. Así que quizás sea hora de canalizar a Ulysses S. Grant en Moscú. Bueno, quizá lo descubramos muy pronto, veremos qué sucede después. Antes de dejarte, quiero tocar un desarrollo en la guerra entre Estados Unidos e Irán, o entre Estados Unidos, Israel e Irán, y es el intento del presidente Trump de conseguir un acuerdo. Dijo ayer en Truth Social que Irán había pedido una reunión en Qatar, así que envía allí a Steve Witkoff y a Jared Kushner. Los iraníes dijeron, no, en realidad no pedimos una reunión y no tenemos planes de reunirnos con ustedes, vamos a Qatar para hablar de que nos liberen nuestro dinero. Pero los qataríes dijeron hoy que no hubo reunión entre Estados Unidos y ellos. Aún así, Trump sigue hablando de eso, ahí está el ministro de Exteriores qatarí haciendo esa declaración. Así que no hay realmente conversaciones, al menos no entre las dos partes. Pero todo esto, Duke, creo que si hay un punto de apoyo para frenar toda esta guerra, está en Israel y Líbano, porque eso es literalmente el punto 1 del memorando de entendimiento. Y hemos tenido muchos casos en los que el presidente Trump dijo, les dije qué hacer y no pueden combatir. Y luego la parte israelí lo ignoró. Y luego tuvimos esta dinámica extraña donde el vicepresidente, Vance, intenta que se firme el memorando de entendimiento, que tiene como punto número 1 que Israel tiene que ignorar en los combates en Líbano, y luego el secretario de Estado Rubio salió y firmó un acuerdo distinto con el gobierno del Líbano, no con Hezbollah, con Israel y con Estados Unidos, que contiene un conjunto totalmente distinto de medidas, y va en contra de eso. Pero aquí está el gran problema. Hoy se publicó un video de Benjamin Netanyahu dirigiéndose a algunos de sus soldados en Líbano, y en él deja claro que no tiene intención de irse nunca del Líbano. Junto con el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor, el comandante en jefe y los mandos con los que hablé, les pido, hicimos un trabajo enorme aquí. Básicamente tomamos la frontera con Irán y empezamos a controlarla. Atacamos al propio Irán, cosa que nadie se cree, y alejamos una amenaza existencial. Había 150.000 misiles, el mayor arsenal de misiles del planeta. Hoy les queda todavía como un 8%
1%, lo cual sigue siendo significativo, así que no es poca cosa. En sus operaciones estimamos 9.000 terroristas, cientos de terroristas en las últimas semanas, y esto es lo que están haciendo aquí, crear zonas fronterizas, zonas de seguridad, no en nuestro lado, sino en el de ellos. Estamos haciendo esto en Líbano. Datinguto comesto de comise tombosca, una CP 100 copofentos enciemocimos extensiendos en las tefeses, estarias y nastececimos estipoques estipo tomosemeni. Crear zonas fronterizas, zonas de seguridad, no en nuestro lado, sino en el de ellos. No sé si pueden leer todo eso ahí abajo, pero les está diciendo a todos, escuchen, lo más importante es nuestra zona de seguridad en Líbano, así que hemos matado a muchos de ellos, pero no a todos. Y al igual que hicimos en Gaza, creamos toda una zona de seguridad y vamos a hacer lo mismo allí, no en nuestro país, sino en Líbano. Vamos a limpiar esto y lo vamos a mantener. ¿Podemos llegar a un acuerdo, sea la versión de Rubio o la de J.D. Vance, si no conseguimos que Israel se retire? ¿O claro que no? Entendamos un par de cosas. Israel, ahora convertida en una fortaleza, tiene que vivir en un estado de conflicto y guerra permanente. No hay luz al final del túnel. Miren bien al público al que se dirigía. O sea, esa imagen vale más que 1000 palabras. Nunca he visto a un grupo de hombres en uniforme tan desmoralizado, sin energía, agotado y deprimido. Parece una de esas sesiones de evaluación posteriores a la acción. Exacto, uno de los peores batallones que haya pasado por un centro de entrenamiento. Lo único que falta, bueno, no es que falte realmente, es que, cuando están todos allí, saben que esto es una catástrofe, saben que han perdido y luego les dicen, no, en realidad han hecho un buen trabajo aquí, no quiero que se vayan de aquí con la sensación de que fracasaron. Pues sí, han fracasado, esto ha sido un fracaso total. Esto no va a cambiar, así que creo que los israelíes ahora están atrapados en este conflicto permanente. Nosotros y el gobierno israelí sobornamos e intimidamos a gente del nuevo gobierno libanés para que haga lo que queramos. Es irrelevante. El nuevo gobierno es una organización traidora que está vendiendo al país, que de facto entregó todo lo que queda al sur del río Litani y probablemente más a los israelíes, así que no tienen legitimidad. Creo que debemos entender algo. Este memorando de entendimiento no es un acuerdo de paz. Nunca se pensó como un acuerdo de paz. El memorando de entendimiento se diseñó para abordar puntos que, al menos en teoría, todos consideraban alcanzables. Pues no lo son. Y aunque hemos sido derrotados militarmente en el Golfo, no veo muchas pruebas de que el presidente Trump esté cómodo con ese resultado. Creo que lo que tenemos es una situación en la que, cuando nos conviene, socavamos, atacamos o destruimos algo que pertenece a Irán. Lo haremos, y creo que los iraníes tienen que aceptarlo. Hay que entender que el presidente Trump es un maestro en cómo manipula los mercados, y ustedes vieron que los ataques que él lanzó se produjeron después de que terminara la jornada laboral del viernes en la ciudad de Nueva York y cerraran los mercados, y los iraníes, imprudentemente, respondieron a ese ataque antes del lunes. No deberían haberlo hecho. Deberían haber esperado hasta el lunes o el martes, cuando habría tenido un impacto directo en los mercados. El presidente Trump es muy sensible a los mercados. No es solo por las elecciones de otoño. Necesita algo de esperanza y equilibrio en el mercado para mantener unida esta economía tambaleante. En realidad, tuvimos en el primer trimestre de 2025 un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto. Vamos a ver más de eso en el futuro. Ahora mismo tenemos problemas reales aquí en casa. ¿Qué significa todo esto para los iraníes? Bueno, los iraníes no han ganado en el Golfo, aunque van a estar continuamente bajo fuego. Al menos hasta que los Emiratos Árabes Unidos, si quiere seguir existiendo, cierre los acuerdos que se están discutiendo entre bastidores con Irán, incluidos envíos de miles de millones de dólares a los iraníes. Ese dinero realmente es suyo. Nos negamos a cederlo. Así que los Emiratos Árabes Unidos, y creo que Bahrein, le han dicho a Irán, les conseguiremos el dinero, y están filtrando ese dinero a los iraníes. Si logran que funcione y consiguen que los saudíes abandonen cualquier idea tonta de seguir cooperando con nosotros, entonces creo que podrían alcanzar cierto grado de estabilidad en la región del Golfo. Pero la guerra,
y el centro de gravedad del conflicto se han desplazado ahora hacia el norte, que ahora se centra tanto en Líbano como en Siria. Y esto es importante porque, ¿sabes quién está al borde? Los turcos. Turquía sigue siendo la potencia dominante. Turquía está tomando medidas para prepararse ante un posible conflicto con los israelíes. Ahora Turquía ha sido sobornada y ha aceptado los sobornos. Han aceptado lo que queríamos que hicieran para satisfacer las necesidades de Israel, pero están llegando al límite. Y creo que todos en la región que han sido sobornados o intimidados por nosotros o por los israelíes para cooperar con Israel están más o menos en el mismo barco. No sé cuál es el punto de inflexión, no sé cuándo se alcanza, pero no creo que esté muy lejos. Y creo que debemos tener en cuenta que Netanyahu, Naftali Bennett, Ben-Gvir y otros han atacado a los turcos de forma muy frívola y los han amenazado diciendo abiertamente que, entre comillas, son los siguientes en el menú. Bueno, Israel no se ha tragado la comida iraní, no lo va a hacer. Y si siguen así podrían poner a los turcos en el menú en formas que preferirían no ver. Somos nosotros. Somos la clave para proteger a Israel de este desastre inminente. Y la verdadera pregunta ahora es, ¿podemos hacerlo? Porque no podemos derrotar a Irán en el sur, en la zona del Golfo. Estamos ahora desplazando nuestro énfasis hacia el norte, donde trabajaremos con los israelíes, los kurdos o con cualquiera que encontremos que intente destruir a Irán. Sospecho que vamos a hacer eso. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo van a esperar los demás por allá hasta que digan ya basta y se sumen a la lucha? No lo sé, pero creo que se acerca. Y, sabes, no entiendo que me parece que la pregunta más acertada es que la Casa Blanca parece paralizada, sin saber qué hacer. Quiero decir, está J.D. Vance por un lado, Marco Rubio por otro, el presidente Trump literalmente diciendo tonterías como, oh sí, están suplicando una reunión, y quizá funcione, quizá no. Netanyahu se queda en Líbano, así que eso va a impedir que se llegue a algún acuerdo. Eso tiene grandes consecuencias negativas para los Estados Unidos, porque cuanto más tiempo no abramos eso de forma plena, y ahora solo está parcialmente abierto, más tendrá implicaciones económicas negativas para nosotros, como usted nos mostró en el gráfico. Me pregunto si podría explicar cuál es ese peligro. Bueno, llegaremos al gráfico en un momento. Creo que tenemos que entender que las excursiones del presidente Trump hacia la ficción y la fantasía han funcionado. Hay que entender. En otras palabras, él dice, vamos a tener un acuerdo de paz. Y todo el mundo dice, genial, vamos a tener un acuerdo de paz. Los mercados, ya sabes, se recuperan, el precio del petróleo baja, todo el mundo dice, ya sabes que viene la paz. Las tasas de interés se estabilizan. No sé cuánto tiempo más podrá hacer eso, pero hasta ahora le ha ido muy bien. Y eso es lo único que realmente le importa. Todo lo demás que dice es irrelevante. No le prestes atención. Nada de eso es verdad. El gran error que se puede cometer es seguirlo día tras día, lo que nos hace subir a una montaña rusa hacia ninguna parte. No está interesado en ninguna relación duradera con nadie en la región, salvo con Israel. Para él todo es puramente financiero y económico, y ve su futuro ligado a eso, y le gusta pensar que el nuestro también lo está. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Nuestros intereses estratégicos no se ven favorecidos por nada de esto. Pero no importa lo que yo piense. No importa lo que piense la mayoría de los estadounidenses. Miren las encuestas. No contamos. Las únicas personas que cuentan son las que están en el Capitolio, que están bien pagadas por su apoyo a Israel y, por supuesto, la Casa Blanca. Hay muchos altos mandos en las Fuerzas Armadas que están ansiosos por poner a Israel primero para poder ascender. Así que seamos francos. Así están las cosas ahora mismo. No veo que eso vaya a cambiar de inmediato. Sin embargo, hay otra cosa ocurriendo a la que nadie presta atención. Y el gráfico que mencionaste, si quieres ponerlo, mira lo que muestra. El riesgo de refinanciamiento del Tesoro ahora asciende a billones de dólares. Deuda negociable del Tesoro de Estados Unidos con vencimiento dentro de un año. Dentro de un año. Billones de dólares. Fíjate en la parte inferior. ¿Cómo mantienes las tasas de interés bajas? Realmente ya no controlamos las tasas de interés. Están subiendo y siguen subiendo. Ya está en 4% para un bono del Tesoro a un año.
Dada nuestra incapacidad para vender bonos del Tesoro con vencimientos de 10 años o más, estamos intentando una rotación rápida de los bonos. Este es el modelo de Scott Bessent para evitar consecuencias. No creo que vaya a durar mucho más. No soy economista, pero me reconforta el famoso dicho de John Kenneth Galbraith de que la previsión económica existe para hacer que los astrólogos parezcan respetables. Así que no creo nada de lo que dicen los economistas, pero sí confío en gráficos como este, y no creo que vayamos a escapar de las consecuencias de nuestras acciones imprudentes acumuladas durante tantos años. Esto, más que cualquier otra cosa, puede cambiar el panorama de todo lo que hacemos, porque en algún momento hay que dejar todos los barcos en el puerto. En algún momento hay que traer de vuelta a las fuerzas. En algún momento no se puede simplemente gastar, que es lo que hemos estado haciendo. Y este presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares, que incluye más de 350 millones en partidas clientelares, no lo veo posible. Creo que todo se va a derrumbar, pero me he equivocado antes, ya veremos. Bueno, como dices, los números son lo que son. Y definitivamente, quiero decir, ves ese gráfico desde 1980 y sigue subiendo y subiendo. Hay un límite. En algún momento tiene que haber un colapso por todo ese peso. Aún no ha pasado, y quién sabe cuánto más puede durar ni cuánto tren pueda aprovecharlo. Pero vamos avanzando, apostando nuestra propia seguridad financiera. Habrá que ver cómo resulta. Pero siempre agradecemos que vengas y nos des este análisis sin rodeos, Doug. Gracias. Gracias. Y también les agradecemos a ustedes. Como pueden ver, estoy de viaje otra vez. Estoy en Ámsterdam en este momento. Estoy aquí apoyando a mi esposa que está recibiendo formación diplomática, de hecho. Así que estaré aquí la mayor parte de la semana en un lugar u otro. Pero el programa seguirá. Vamos a seguir con este programa, porque hay demasiadas cosas pasando en el mundo y no podemos simplemente tomarnos un descanso. Así que los esperamos en el próximo episodio de Daniel Davis Deep Dive. No intento convencerlos de comprar oro ni decirles cómo manejar su cartera de acciones, pero hay una forma en que pueden ayudarnos. Suscríbanse, pulsen el botón de me gusta y compartan esto con alguien a quien quieran.